Bien, a la hora de tener en cuenta los ejercicios de memorias, lo primero que tenemos que hacer es entender los datos. Nos dicen que tenemos de la memoria ROM desde la 0000 hasta la 5FFF. Tenemos después 8K de memoria EEPROM a partir de la dirección 6000 y el resto de memoria RAM hasta la dirección FFFF. Bien, con esto lo primero que tenemos que hacer es construirnos una tablita, ¿vale? Yo lo tengo aquí hecha, imaginaos que esto es una especie de tablita, le podemos poner aquí un colorcito, ¿vale? Así mismo, por ejemplo, ¿vale? Y tenemos que desde la 000 hasta la 5FF va a ser de memoria ROM. De acuerdo, para calcular la cantidad de memoria ROM que tenemos aquí, tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser los bits de datos y cuáles van a ser los bits de control. En este caso tenemos tres dígitos en hexadecimal que van a ser los bits de datos. Va a ser como si dijéramos una analogía el cable por el que van a pasar los datos. Y esto determina el tamaño del cable. Mientras que eso determina el número de cables que vamos a tener. Como tenemos desde el 0 hasta el 5, quiere decir que vamos a tener 6 cables. 6 cables con un tamaño de 000 hasta FFF. Bien. En este caso, como tenemos desde el 000 hasta el FFF, tenemos un total de 12 bits. ¿Por qué? Porque la conversión de hexadecimal a binario de esto equivale a 12 bits. Si hacemos 2 elevado a 12, si hacemos igual a 2 elevado a 12, nos salen 4096, es decir, 4K. Eso quiere decir que cada cable de estos tendrá un tamaño de 4K. Si hacemos la suma de todos estos cables nos da 24, por lo tanto la ROM va a tener 24K. Para calcular el tamaño, o sea, para calcular las direcciones de memorias que va a tener la memoria EEPROM, hacemos la inversa. Si tenemos los 8K de memoria y sabemos que estos se van a encargar del tamaño del cable, lo que tenemos que hacer es dividir el tamaño total entre el tamaño del cable. Por tanto, 8K partido entre 4 es igual a 2. Por lo tanto, vamos a tener el 6, que es 1, y el 7, que es otro. Desde el 6 hasta el 7. Eso va a ser el número de cables que tendremos aquí dedicados. Luego, para calcular el tamaño que tenemos desde la 8000 hasta la FFF, porque recordad que empieza a contar desde 1 más que el anterior, desde la 7FF 1 más empieza la memoria RAM. Por tanto, para la memoria RAM tendremos un total de 32K. ¿Cómo podemos hacer esto? Sumando 24 más 8 y restándole esto a 64, que sería desde la 0 hasta la F, porque si hacemos desde la 0 hasta la F nos salen 16. Porque tenemos 16 posiciones, multiplicado por 4 es igual a 64. ¿De acuerdo? Podemos restarle 64 menos 32, que es el total de 24 más 8, o podemos decir desde la 8 hasta la F cuánto hay y multiplicarlo por 4. En este caso ya sabemos que son 32K.